El Papa Francisco murió el 21 de abril de 2025 no solo como un líder religioso. Algunos desconocen que el Papa es también un líder político. El Papa es soberano del país más pequeño del mundo, el Vaticano. El Vaticano es una nación, un país, un estado independiente. Tiene moneda, tiene himno y su ejército es la Guardia Suiza. El Vaticano mantiene relaciones diplomáticas con 184 países, es decir, tiene embajadas en casi todo el mundo. Con toda razón, no hay de extrañarse que al funeral de Francisco asistieran medio centenar de jefes de Estado y líderes mundiales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Estonia, Alar Keiris, el rey Felipe VI de España, la reina Leticia de España, entre otros. Con toda claridad, una ocasión donde los gobernantes de las naciones del mundo aprovechan para reunirse, como la del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. O como vemos a Trump y Zelensky con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. ¿Están las naciones de este mundo más unidas que nunca? ¿Qué dicen las profecías bíblicas acerca de las naciones? ¿De qué manera están representadas simbólicamente las naciones en la profecía bíblica? ¿Y qué sucederá con ellas? Bienvenido a esta serie de estudios sobre alusiones, imágenes y símbolos proféticos, donde juntos exploramos cómo estudiar las profecías bíblicas. Soy el pastor Joel Acuña y me siento feliz de estar contigo aquí en este canal para juntos estudiar la Biblia y sacar grandes lecciones que Dios tiene para nuestra vida. En este video, a la luz de la palabra de Dios, vas a poder descubrir cómo la Biblia, en las profecías bíblicas, representa simbólicamente a las naciones, qué dice que sucederá con ellas y de manera especial, cuál es el rol, el papel que juega el pueblo de Dios ante las naciones. Y si tú eres de las personas que te gusta estudiar las profecías bíblicas, entonces tú estás en el canal indicado, como también si eres de aquellas personas que dicen, bueno, a mí me gustaría conocer de las profecías, pero no logro comprender plenamente. Pues estás en un canal donde estudiamos las profecías de una manera sencilla, con el ciclo del aprendizaje. Por eso, si tú quieres que más personas puedan conocer acerca de las profecías bíblicas, te invito a compartir este video, a suscribirte a este canal y también compartir las clases de Biblia que todos los jueves se estrenan en este canal. Los horarios aparecen aquí en pantalla para diferentes países alrededor del mundo y tú también puedes acompañarnos todos los jueves en estas clases. Y si quieres que te envíe el enlace de esta serie de estudios, entonces el link está en el primer comentario de este video. Puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla o también ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza. Ha llegado el momento de estudiar la Biblia y para eso vamos a pedir la dirección de Dios con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. En este momento queremos abrir la Biblia y queremos entender lo que tú nos quieres enseñar. Y por eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dividiremos nuestro estudio en 3 secciones, 3 símbolos proféticos que representan las naciones. En la primera sección estudiaremos el símbolo de una estatua. En la segunda sección estudiaremos los símbolos de 4 bestias. Y en la tercera sección estudiaremos el símbolo del mar y la tierra. Vamos entonces para nuestra primera sección, que tiene que ver con el símbolo de una estatua. Y para esto vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 32 y 33. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. En este texto nosotros estamos leyendo símbolos, porque es una imagen, una estatua que está presentada en el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro profético y por lo tanto contiene como característica de los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis muchas imágenes, símbolos. Dios le dio la oportunidad al profeta Daniel
de interpretar estos símbolos, porque Dios le dio al rey Nabucodonosor un sueño, y ese sueño iba a ser descifrado por el profeta de Dios, por Daniel. En esta serie de estudios nosotros estamos explorando cómo estudiar la profecía bíblica, de manera especial, cómo nosotros debemos encontrar la interpretación de los símbolos proféticos. Aquí claramente están los símbolos. El símbolo es una imagen. ¿Qué significa eso? Para poder interpretar necesitamos principios de interpretación bíblica. Y sabes que el principio fundamental que nosotros tenemos para interpretar las profecías bíblicas y para interpretar toda la Biblia tiene que ver con el principio de que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿En qué consiste este principio de interpretación bíblica? Consiste en dejar que la Biblia misma, la palabra de Dios, se interprete. Es decir, no necesitamos salir de la Biblia para encontrar el significado de esa profecía bíblica o de ese símbolo. Dentro del principio de interpretación que la Biblia se interpreta a sí mismo, nosotros encontramos algunas pautas importantes. En primer lugar, nosotros necesitamos saber que la mejor manera de encontrar el significado de ese símbolo será buscando primeramente en el mismo capítulo del libro. Esto significa en el contexto interno, tanto en el capítulo como en el mismo libro. Así entonces, nosotros vamos a aplicar este principio para poder interpretar qué significa esa imagen. Aquí está el símbolo, una cabeza de oro. ¿Qué dice el contexto inmediato? Es decir, ¿qué dice el mismo capítulo? La Biblia nos dice en Daniel capítulo 2, versos 37 y 38 así: Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Sin lugar a duda que la Biblia se está interpretando a sí misma. No necesitamos especular. El contexto interno del mismo libro nos está diciendo el significado de esa cabeza de oro. El rey está representando el reino. Por lo tanto, la cabeza de oro representa simbólicamente el reino de Babilonia o el imperio de Babilonia. Pero hay otra pauta dentro de este principio de interpretación de que la Biblia se interpreta a sí misma. Y es que no solamente puedes encontrar el significado en el contexto interno del libro, en el capítulo o en el libro mismo, sino que también puedes encontrar y necesitas buscar fuera del libro el significado de ese símbolo. Y aquí entonces estamos hablando de un contexto externo al libro. ¿Habrá algún otro pasaje de la Biblia que nos ayude a descifrar el símbolo que ya el mismo libro de Daniel lo ha presentado? Una de las tareas que una persona que estudia las profecías bíblicas es que tiene que buscar en qué otra parte de la Biblia se dice esto. Y mira lo que la Biblia nos dice en el libro de Jeremías capítulo 51, el verso 7. Una copa de oro que embriagó a toda la tierra fue Babilonia en la mano de Jehová. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron las naciones. Una copa de oro fue Babilonia. En la profecía bíblica, la cabeza de oro representa el reino de Babilonia. ¿Por qué? Ya bíblicamente se describe en las profecías a Babilonia con el oro. Con toda razón, en la imagen que se presenta al rey Nabucodonosor en esta estatua, la cabeza es de oro que representa a su reino. Así entonces, la cabeza de oro representa simbólicamente al imperio babilónico. Vamos entonces ahora al siguiente símbolo y tiene que ver con el pecho, que es de plata junto con los brazos. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 2, el verso 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Aquí estamos corroborando una vez más que las divisiones de esta imagen de la estatua están representando a reinos, porque el texto bíblico es claro al señalar,
después de ti se levantará otro reino. ¿De qué está hablando entonces esta imagen de manera simbólica? Está hablando de reinos. Y entonces está diciendo que después de Babilonia vendrá otro reino. Para eso Babilonia tiene que caer como imperio y se levantaría un nuevo rey, se levantaría un nuevo reino. Esto nos dice el contexto interno del mismo libro. Pero ¿qué nos dice otros libros de la Biblia, otros libros proféticos? Ese es el contexto externo. Entonces nosotros encontramos en el libro de Isaías, capítulo 45, el verso 1, así. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Es impresionante cómo en las profecías bíblicas el Señor ya establecía con mucha anticipación incluso quiénes estarían a cargo de levantar un nuevo reino. Es más, se profetiza el nombre de aquel caudillo que iría contra Babilonia y lo sometería, aquel que levantaría un nuevo imperio. Es más, de acuerdo a la profecía bíblica, se dice aún la estrategia que emplearía este reino que se levantaría. De acuerdo a Isaías capítulo 44, el verso 27 y 28, dice así: Yo soy el que dice a las profundidades, secaos, yo haré secar tus ríos. Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. ¿Sabes de qué manera cayó el imperio babilónico? Fue porque ellos estaban confiados en sus murallas. Pero el enemigo lo que hizo fue secar el río Éufrates que cruzaba debajo de las murallas y abastecía de agua a todo el reino. De esta manera, los medos y los persas conquistaron al imperio babilónico. Ahora, ya tenemos la evidencia interna y externa en el libro de Daniel y en el libro de Isaías acerca del significado de este símbolo. Pero también lo que la Biblia menciona está corroborado también en la historia. Así entonces tenemos aquí en pantalla el cilindro de Ciro. Es decir, Ciro fue un personaje real. No es un personaje ficticio, no es un personaje mitológico. La arqueología corrobora que Ciro existió y se describen incluso sus conquistas. Esto quiere decir que, entonces, el pecho de plata y los brazos de plata representan simbólicamente a Medo-Persia. Vamos entonces ahora para el tercer símbolo, que tiene que ver con el vientre y los muslos de bronce. ¿Qué significa el vientre y los muslos de bronce? Vamos a leer lo que la Biblia dice en Daniel 2:39. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Te has dado cuenta que siempre para interpretar un símbolo profético vamos a la misma Biblia? Porque este es el principio. La Biblia se interpreta a sí mismo. No leemos un pasaje de la Biblia y salimos de la Biblia para buscar en algún libro de historia, en algún noticiero, en algún diario, lo que significa. Necesitamos ir primero a la Biblia. Ese es el principio de interpretación. La Biblia corrobora entonces que cada parte de esta estatua bíblicamente está representando reinos. ¿Qué reino se levantó después de Medo-Persia? Es el imperio griego de Alejandro el Grande. Así entonces, el vientre y los muslos de bronce representa al imperio griego. Vamos entonces ahora para el cuarto símbolo de esta imagen y tiene que ver con las piernas que son de hierro. ¿Qué dice la Biblia acerca de las piernas? Tenemos que seguir y continuar con el mismo principio de interpretación que la misma Biblia se interpreta. No necesitamos especular. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 2, el verso 40 así: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará
y quebrantará todo. ¿Qué imperio siguió al imperio griego? Aquí nosotros podemos ir a este segundo principio que tiene que ver con corroborar con la historia. Y la historia nos dice que después del imperio griego surgió el imperio romano. Y allí nosotros conocemos, por ejemplo, acerca de los circos romanos. Esto no es un cuento, esto no es un mito, son cosas reales. La arqueología corrobora. Y fue bajo el imperio romano que Jesús mismo fue sentenciado a muerte, Jesús fue crucificado. Esto quiere decir entonces que las piernas de hierro representan al imperio romano. Siguiendo este principio de interpretación, tanto bíblico como histórico, podemos entonces concluir que la cabeza de oro representa al imperio de Babilonia, que históricamente está entre los años 605 a.C. y el año 539 a.C. El pecho de plata y los brazos de plata representa simbólicamente al imperio medo-persa desde el año 539 a.C. hasta el año 331 a.C. El tercer símbolo, que es el vientre y los muslos de bronce, representa a Grecia, que en la historia están entre el año 331 a.C. y el 168 a.C. Y luego, en cuarto lugar, el imperio romano, representado por las piernas de hierro entre los años 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Pero el símbolo de la estatua aún no está completo. Faltan los pies. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 2, 41 al 43 así: lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en gran parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué representan entonces los pies? Representan un mundo dividido. A partir de la caída de Roma, que fue un reino fragmentado, se dividió por medio de las tribus bárbaras que hoy conforman muchos de los países de Europa, y así seguidamente hasta nuestros días, en el que los pies están representando muy bien lo que el texto bíblico dice: alianzas humanas. Pero esto es un reino dividido. Esto quiere decir que los intentos humanos por unificar el mundo serían en vano. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice: no se unirán. Ya has visto tú cómo históricamente las naciones han tratado de unirse. Han conformado diferentes organizaciones, grupos, no solamente grupos con fines políticos, sino económicos y de diferente índole, pero no tienen resultado alguno, porque están fragmentados, terminan en algún momento de la historia o no logran unificar a todo el mundo como se intenta. ¿Eso qué quiere decir? Que la profecía bíblica se cumple tal cual lo señala. Los reinos de este mundo no se unirán. Así entonces, la Biblia continúa en los símbolos y ahora nos presenta una piedra. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 2, el verso 34 y 35 así: estabas mirando hasta que una piedra se desprendió, sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué representa esa piedra? Necesitamos nosotros ir a nuestros principios de interpretación. El principio del contexto interno.
¿Qué dice la misma Biblia? ¿Qué dice el mismo libro de Daniel? Daniel capítulo 2, el verso 41 al 43, dice así. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Encontramos nosotros entonces aquí que lo que presenta el libro de Daniel en el capítulo 2 es la secuencia de los reinos de este mundo, y que esos reinos tienen su fin. ¿Quién pone fin a los reinos de este mundo? De acuerdo a la profecía bíblica, de manera simbólica, una piedra. Pero esa piedra, de acuerdo a la interpretación profética, representa el reino de Dios. En aquellos días, dice Daniel, Dios levantará un reino. ¿De qué trata entonces Daniel capítulo 2? Daniel 2 trata acerca de los reinos de este mundo y cómo el reino de Dios va a poner fin a todos los reinos del mundo. Podemos nosotros entonces hacer un contraste entre los reinos del mundo y el reino de Dios según Daniel 2. Los reinos del mundo son destruidos, en tanto que el reino de Dios no será jamás destruido. Los reinos de este mundo son reemplazados, pero no así con el reino de Dios, porque la Biblia dice que no será dejado el reino a otro pueblo. Los reinos de este mundo son desmenuzados y consumidos, pero el reino de Dios desmenuzará y consumirá a los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo tienen un fin, mas el reino de Dios permanecerá para siempre. ¿Qué va a suceder con las naciones en el símbolo que lo presenta la profecía bíblica? Porque si bien es cierto, la profecía presenta a las naciones de manera simbólica, pero también nos dice a través de los símbolos qué es lo que va a suceder con estas naciones. Y lo que Daniel nos está diciendo en el capítulo 2 es que las naciones van a surgir, pero también van a caer. ¿Qué nos revela esto? La tragedia de los gobiernos mundanos, la tragedia de los gobernadores de este mundo, la tragedia de las naciones, de la autonomía de Dios, de haberse alejado de Dios, de sacar a Dios de en medio suyo para querer gobernarse a sí mismas. No resulta. Las naciones sin Dios no pueden permanecer y siempre va a pasar una nación tras otra. Y de acuerdo a la profecía bíblica, en los tiempos finales, incluso con intentos fallidos de unificarse, pero sin éxito alguno. Mas la profecía bíblica no solamente presenta a las naciones en símbolos y no solamente nos dice qué es lo que va a suceder con las naciones, sino que de manera especial nos presenta el rol, el papel que juega el pueblo de Dios en las naciones o con las naciones. ¿Cuál fue el objetivo por el cual Dios levantó una nación, la nación de Israel? Dios quiso que la nación de Israel pueda ser luz para las naciones. Pero qué tragedia vemos nosotros aquí, porque de haber sido una nación para ser luz para las naciones, termina siendo una nación sometida y bajo sujeción de estas naciones. Y es por eso que nosotros podemos ver al pueblo de Dios bajo Babilonia, bajo los persas, bajo el reino griego e incluso bajo el poder romano. ¿Como resultado de qué? Como resultado de haberse también alejado de Dios y de haber intentado la autonomía de Dios. Es decir,
Cuando las profecías bíblicas presentan de manera simbólica estas naciones, no solamente está hablando acerca de las naciones, sino de cómo el pueblo de Dios cayó bajo sujeción de estas naciones cuando ese no fue el plan de Dios. Pero llegaron allí porque dejaron a Dios y quisieron tener reyes de este mundo. Y pues eso fue lo que sucedió. La nación vivió como el mundo vive. La nación de Israel se alejó de los caminos de Dios y el resultado fue que tuvieron sobre ellos a reyes paganos. Vamos ahora para nuestra segunda sección y vamos a estudiar ahora un segundo símbolo, y esto está representado en 4 bestias que nos presenta también el libro de Daniel. Daniel capítulo 7, el verso 2 y 3 dice así: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estamos estudiando símbolos proféticos. Y si nosotros queremos saber cuál es el significado de esos símbolos, hemos dicho que hay principios. El principio básico de interpretación es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y nosotros necesitamos buscar ese significado primeramente en su contexto interno. Y luego podemos buscar el significado en un contexto externo. Tiene el libro de Daniel en el capítulo 7 la respuesta, el significado de interpretación para estos símbolos que están aquí en modo de león, de oso, de leopardo y de una cuarta bestia indescriptible. Vamos a leer lo que la Biblia nos dice en el libro de Daniel capítulo 7, el verso 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y mira lo que dice Daniel 7:23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Claramente el libro de Daniel está diciéndonos qué representan esas bestias. Una vez más, un estudioso de la Biblia no debe caer en la especulación. Nunca debes especular acerca de qué representan los símbolos proféticos en la Biblia. Solo necesitas dejar que la Biblia se interprete a sí mismo, buscando en el mismo capítulo o en el mismo libro su significado. Bueno, en el mismo capítulo 7 del libro de Daniel está el significado. Esas bestias significan reyes o significan reinos. Está hablando entonces aquí de las naciones de este mundo. Pero así como nosotros hemos mencionado que existe la pauta del buscar en el contexto interno y en el contexto externo, también es importante que en la interpretación bíblica tú debes conocer que hay paralelismos en la profecía bíblica. Es decir, la misma profecía dicho de otra forma en otra parte de la Biblia. Cuando tú encuentras este tipo de relación, a eso en la Biblia se le llama, a los estudios de la Biblia de esa forma, se le llama el paralelismo. Es decir, poner en paralelo 2 profecías simbólicas que están representando lo mismo. Ahora, ¿cuál es el paralelismo de la profecía de las 4 grandes bestias de Daniel capítulo 7? El paralelo o la visión paralela a esta profecía es Daniel capítulo 2. ¿Por qué? Porque Daniel 7 dice que esas 4 bestias son 4 reyes, son 4 reinos. Y Daniel capítulo 2 también nos presentó 4 reinos. Allí está entonces el paralelismo. Debemos nosotros entonces saber que está Daniel capítulo 2 y capítulo 7 presentados como un paralelo profético. Vamos entonces a corroborar este paralelismo y vamos también nosotros a aplicar los principios de interpretación para descubrir qué representa cada uno de esos símbolos. Y esto es importantísimo porque
no se trata de simplemente decir, este símbolo representa tal o cual cosa. No es así. Un estudio serio de las Escrituras nos lleva a mirar en la misma Biblia la evidencia del significado de ese símbolo. Y esto es importante remarcar porque, mira, cada vez se levantan más personas que dicen enseñar profecías bíblicas, pero que llegan a conclusiones erradas de las profecías. ¿Y por qué? Porque no siguen principios de interpretación. Y sabes, lo interesante de todo esto es que hay mucha gente que está siguiendo en los últimos tiempos a este tipo de personas que le dicen a gente de la iglesia, en tu iglesia no te enseñan profecías, ven, acá nosotros te vamos a enseñar. Pero lo que enseñan son interpretaciones erradas de las profecías bíblicas. Llegan a conclusiones que son algunas incluso hasta descabelladas. ¿Y por qué? Porque no sigue principios de interpretación bíblica. Bueno, vamos a aplicar estos principios. ¿Qué significa ese león? La Biblia mismo nos dice, en el contexto interno del libro, en Daniel capítulo 7, el verso 4 así. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Ahora nosotros necesitamos interpretar ese símbolo. ¿Dónde nosotros buscamos el símbolo? La Biblia nos dice, alzad bandera en Sión, oíd, no os detengáis, porque del norte hago yo venir mal y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, el destructor de naciones está en marcha, ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. ¿Quién es ese león que venía? El reino de Babilonia. Con toda razón, la Biblia nos está describiendo a Babilonia como un león, porque ya en los tiempos bíblicos se hacía referencia simbólicamente a Babilonia como un león. Pero acuérdate que también hemos mencionado corroborar lo que la Biblia está diciendo con la historia. Y la arqueología lo corrobora, porque aquí tenemos el relieve de ladrillo de un león en las paredes del camino que conduce a la puerta de Ishtar en Babilonia. La Biblia sigue hablando más, porque acuérdate que en el símbolo está un león con alas. ¿Qué dice la Biblia en Lamentaciones 4:19? Más ligeros eran nuestros perseguidores que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Jeremías, que escribe el libro de Lamentaciones y que fue el profeta que vivió en los tiempos en los que Babilonia vino para asolar la ciudad de Jerusalén, para destruir la nación y llevarse cautivos, describe a Babilonia que viene siendo sus perseguidores. Y los describe, nuestros perseguidores eran más ligeros que las águilas, pues era también referencia al pueblo de Babilonia, al reino de Babilonia. Tenemos entonces aquí las alas del león. Con toda razón, Babilonia está representado en la profecía bíblica como un león alado. De esta manera, entonces, hacemos el paralelismo entre el león de Daniel capítulo 7 y la cabeza de oro de Daniel capítulo 2 que representan a Babilonia. Vamos entonces ahora para nuestro segundo símbolo que tiene que ver con la segunda bestia que se levanta. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 7, el verso 5 así: vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Este segundo animal, que es el oso, está representando un segundo reino. Y esas 3 costillas representan 3 conquistas importantes de los medos y persas, que son la conquista de Lidia en el 547 a.C., Babilonia 539 a.C. y Egipto 525 a.C.
Esto quiere decir entonces que si nosotros hacemos el paralelo entre Daniel 2 y Daniel 7, el oso representa a Medo-Persia, como lo es también el pecho y los brazos de plata en Daniel capítulo 2. Vamos al tercer símbolo. Después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Necesitamos entonces interpretar quién es esa tercera bestia, el tercer reino que se levantaría después de Medo-Persia. En el libro de Daniel nosotros encontramos otra visión, otra profecía paralela a Daniel capítulo 7, y es la visión del capítulo 8 de Daniel, donde se presenta un carnero y un macho cabrío. Allí se dice en Daniel capítulo 8, el verso 20 y 21 así: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus dientes, que tenía entre sus ojos, es el rey primero. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo un paralelo entre Daniel 8 y Daniel 7. Y nos corrobora que después de los medos y los persas, que es mencionado textualmente en Daniel capítulo 8, presenta que vendría un tercer reino que es Grecia. Textualmente, Grecia en la profecía bíblica. Una vez más, mira, cuando estudies profecías, no especules, no busques y digas, ¿qué representará esto? La única tarea que tenemos que hacer es buscar en la Biblia dónde está su significado. Y bueno, Daniel mismo dice, es Grecia, e incluso menciona al rey primero. Y pues las conquistas de Alejandro el Grande son históricamente señaladas y han quedado como una evidencia de lo que hizo el imperio griego, su primer rey. La velocidad de esta bestia ya está descrita en el leopardo, que es un animal muy veloz entre los felinos. Pero ¿sabes que además de esto la presenta con alas? Esto representa la velocidad de las conquistas de este reino, es decir, de Grecia. Y eso se puede ver en la historia, pues la velocidad de las conquistas de Alejandro. Por eso es llamado Alejandro el Grande. Alejandro que hizo de Grecia un gran imperio en poco tiempo. Lamentablemente, él no vivió mucho y entonces el reino sería dividido, y es por eso que la Biblia presenta 4 cabezas. Esas 4 cabezas representan sus generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, quienes a la muerte de Alejandro se repartieron el reino. Tenemos así entonces que la tercera bestia de Daniel capítulo 7 es paralelo al vientre y muslos de bronce de Daniel capítulo 2. Vamos entonces ahora al cuarto símbolo, que es la cuarta bestia. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 7 así: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Si nosotros hacemos un paralelismo entre Daniel capítulo 7, que está representando la secuencia histórica de los reinos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y viene ahora una cuarta bestia que representa un cuarto reino, no es otra cosa más que el Imperio Romano. Entonces, esta cuarta bestia, que tiene 10 cuernos, es Roma. ¿Hasta qué parte de su historia? Hasta la división de su reino en tribus bárbaras, como lo vamos a ir estudiando más adelante. Por eso que cuando tú te encuentras con alguien que no cree en la Biblia, mira, aquí radica una de las importancias por las cuales estudiar la profecía bíblica. Por supuesto que la profecía bíblica, estudiarla no solamente es para tener un conocimiento histórico de las cosas que sucedieron. Las profecías bíblicas tienen el sentido
para que nosotros podamos comprender cuál es nuestro rol en medio de estas profecías. Pero si tú te encuentras con alguien que no cree en la Biblia, porque dice, bueno, la Biblia es para personas que creen en mitos, en cuentos, en leyendas, en cosas ficticias, pues mira, para que una persona no cree en la Biblia, tiene que negar la historia. Así que si tú alguna vez te encuentras con alguien así, entonces tú le puedes preguntar y le puedes decir, mira, tú niegas la Biblia, tú tienes que negar la historia. Porque la Biblia se anticipó históricamente a los hechos que sucederían. La Biblia menciona con mucha antelación, como lo hemos visto, incluso hablando de los nombres de los gobernadores que se levantarían. 3 preguntas que resolvemos en cada sección. Entonces, ¿cómo están representadas las naciones aquí? Las naciones están representadas por medio de bestias. Bestias en la profecía bíblica representan un poder, representan un reino, representan a las naciones de este mundo. Ahora, ¿qué revela estos símbolos? ¿Qué revelan estas profecías? ¿Qué revelan acerca de las naciones? La tragedia de los gobiernos de este mundo, de las naciones de este mundo. Pero más, ¿cuál es el rol que desempeña el pueblo de Dios en medio de las naciones? El rol que debería cumplir el pueblo de Dios en medio de las naciones es ser luz. Lamentablemente, al pueblo de Israel, al pueblo judío, al pueblo de Dios, le tocó vivir por sus propias decisiones, por malas decisiones, en medio de esas naciones, en medio de los paganos. Vivieron como paganos, entonces estuvieron bajo los paganos. Querían un rey autónomo de Dios, ahora ellos vivirían bajo los reyes de este mundo, sometidos. Y sabes que la historia corrobora cómo el pueblo de Dios, desde Babilonia, nunca más pudo recuperar su autonomía como una nación. Quisieron reyes, tuvieron reyes. Las consecuencias de las decisiones. Mira, hasta aquí, si nosotros miramos todo lo que sucede con las naciones y lo que el pueblo de Dios tiene que atravesar, necesitamos nosotros entonces reflexionar también, porque las profecías bíblicas no están solamente para llenar nuestra mente de información. Necesitamos rescatar y extraer de las profecías bíblicas el mensaje y lo que Dios nos está diciendo a través de estas naciones, pero no solo acerca de las naciones paganas, sino acerca de la nación de Israel, como una nación que fue levantada para ser una nación que sea diferente de todas las naciones y que esté bajo la dirección de Dios, llegó a estar bajo el sometimiento de las naciones de este mundo. ¿Cuántas veces el ser humano toma malas decisiones? Tal vez tú ahora mismo estás sufriendo o pasando las consecuencias de tomar malas decisiones. Y la más grande mala decisión que el ser humano puede tomar es querer ser autónomo, es querer gobernarse a sí mismo y dejar a un lado a Dios. Vamos a ver ahora nuestra tercera sección, el tercer símbolo. ¿De qué otros símbolos vamos a hablar aquí que representan a las naciones? Y esto tiene que ver con el mar y la tierra. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia nos dice en Apocalipsis 17:15 así. También me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Está aquí representadas las naciones de una manera simbólica. ¿Cuál es el símbolo para representar a las naciones? Es el mar. Son las aguas donde está sentada esta mujer descrita en Apocalipsis capítulo 17, que bien las describe sentada allí, sobre las aguas, sobre el mar. Entonces,
¿Qué representan las aguas, el mar, en la profecía bíblica? Representan a las naciones. Pero ¿sabes qué? En las profecías bíblicas se presenta a el mar y la tierra también juntas. Si el mar representan a las naciones, ¿qué representa entonces la tierra? Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 12, el verso 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Cuál es el significado aquí de la tierra? El significado de la tierra es un lugar preparado por Dios para proteger a su pueblo. Un lugar de refugio para el pueblo de Dios. Ahora, acuérdate tú cómo el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a una tierra prometida, a un lugar separado de las naciones de este mundo. Y ellos estaban bajo el sometimiento, bajo la nación egipcia. Pero ese nunca fue el plan de Dios, que su pueblo esté sometido a una nación. Y Dios sacó a Israel de esa nación para hacer de Israel una gran nación, diferente. Y lo llevó hacia la tierra prometida. ¿Qué representa la tierra? La tierra está representando un lugar para el pueblo de Dios, un lugar de protección, de refugio para los hijos de Dios. Ahora tiene sentido Daniel capítulo 7, que dice que las bestias suben del mar. ¿Suben a dónde? Suben a la tierra. ¿Qué representa la tierra? Está representando el lugar donde Dios está cuidando a su pueblo, en este caso Israel, y cómo las naciones suben a la tierra de Israel para dominarlas. Y esto es lo que sucede a lo largo de la historia. Por eso es que el dragón arroja de su boca ríos de agua, arroja agua. ¿Está arrojando qué cosa? Sobre el pueblo de Dios. Está arrojando a las naciones para oprimir al pueblo de Dios. Y eso históricamente se ha cumplido y se viene cumpliendo. Es decir, las naciones persiguen al pueblo de Dios. Pero esto no va a quedar allí. Mira lo que la profecía bíblica presenta en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13 presenta a dos bestias que se levantan, una subiendo del mar y otra subiendo de la tierra. Esta bestia que surge del mar es un poder opresor, es un reino opresor al pueblo de Dios y se levanta del mar. Pero aparece otra bestia frente a la persecución que se vivió en el viejo mundo. Hubo entonces un tiempo en el que la gente huyó de la persecución, de la opresión, tanto de la religión por medio de Roma papal, y huyó de la monarquía, de los reyes del viejo mundo, para un nuevo mundo, llamado así. Y esto es en América, básicamente Norteamérica. ¿Cómo es que entonces la profecía bíblica se va cumpliendo? Los perseguidos y los hijos de Dios van saliendo a un lugar preparado por Dios, un lugar de libertad, un lugar donde hay refugio. Estados Unidos llegó a ser esa tierra de libertad para millones de creyentes oprimidos por las naciones paganas. Por desgracia, esta nación, que es al principio como un cordero, termina hablando como dragón. Es decir, una nación que llegó a ser al principio una nación de refugio para los perseguidos, terminará convirtiéndose en una nación perseguidora de los hijos fieles de Dios. La Biblia en Apocalipsis capítulo 10, el verso 1 y 2 presenta otra visión. Vi descender del cielo otro ángel, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza.
Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El hecho de que este ángel esté con un pie en el mar y otro en la tierra implica que su mensaje es global y tiene en su mano un librito. ¿Cuál es ese libro? Es el libro de Daniel. Y ahí está el profeta Juan recibiendo esta visión. Apocalipsis capítulo 10, el verso 8 dice así: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Hoy también nosotros tenemos esa orden. Hoy nosotros también tenemos ese mandato de tomar el libro que está abierto. Ese libro que está abierto es el libro de Daniel. Y las profecías de Daniel y de Apocalipsis son complementarias. Son profecías que nosotros hoy debemos estudiarlas, no solamente para tener un conocimiento de las profecías, sino para mirar cómo en medio de estas profecías Dios presenta su mensaje de llamado y de exhortación, no solo a las naciones, sino también a su propio pueblo. ¿Quieres tú comprender estas profecías bíblicas? ¿Quieres tú entender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de estas profecías y de las naciones representadas en los símbolos proféticos? Por eso es que tú necesitas confiar en estas profecías bíblicas. Por eso es que tú necesitas estudiar estas profecías bíblicas. Porque las profecías no son para tener miedo. Las profecías no son para tener terror. Las profecías no son para asustar a las personas. Las profecías bíblicas están dejadas en la Escritura, en la Biblia, como palabra de Dios, para darte esperanza y para darte seguridad que todo lo que sucede en este mundo va a acabar, porque pronto Dios va a establecer su reino para siempre. Pero hay un rol importante que el pueblo de Dios juega en medio de las profecías bíblicas. Hay un papel trascendental que tiene el pueblo de Dios en las naciones, para con las naciones. Y esto lo dice Apocalipsis capítulo 10, el verso 11. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Lo que se le está diciendo en otras palabras al profeta Juan es que tiene que profetizar sobre el mar. Simbólicamente, el mar ha representado a los pueblos, a las naciones, a los reinos de este mundo. Y se le está diciendo a Juan que tiene que profetizar entonces a las naciones, que tiene que profetizar hacia el mar. ¿Desde dónde? Desde donde él está. Ahora, Juan aquí está jugando un rol importante en la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque está representando al pueblo de Dios que tiene que cumplir con esa misión. Ahora, de ese nuevo mundo, desde allí, desde Norteamérica, Dios levantaría al remanente del tiempo del fin. ¿Ahora para qué? Para que desde allí salga para las naciones, hacia el mar del mundo gentil, hacia el mar de los gobiernos de este mundo pagano, para anunciar las profecías bíblicas, comenzando desde el territorio desde donde está, desde la tierra donde está, para todo el mundo. Por eso la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24, el verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quieres tú unirte al pueblo de Dios que cumple con esta tarea de anunciar sobre pueblos, muchedumbres, lenguas, naciones, reinos, de predicar sobre aquel mar de muchedumbres de gente que no conoce que Dios pronto va a establecer su reino que permanece para siempre? Por eso, si tú quieres unirte a este grupo de hijos fieles de Dios en la predicación de su palabra, tú puedes unirte aquí escribiendo y diciendo: Dios, me uno a la predicación a todo el mundo. ¿Quieres unirte? Nuestra predicación, nuestra misión
es global, es mundial. Y tú dices, ¿y cómo yo puedo predicar a todo el mundo? Mira, tú estás ahora en una plataforma que los mensajes de la palabra de Dios pueden llegar a todo el mundo. Entonces, comparte por medio de los medios digitales la palabra de Dios también. Por supuesto, acércate a una persona presencialmente, a un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, y comparte y estudia la Biblia. Pero acuérdate también que nuestra tarea y nuestra misión, se le dijo a Juan, ahora mira desde la tierra y mira hacia el mar. Tienes que ir a predicar para allá. Nuestra misión no termina solamente con la persona que está al lado nuestro. Nuestra misión incluye todo el mundo. Y tú tienes a tu disposición dispositivos y herramientas que la tecnología, que el internet nos facilita para llegar a todo el mundo. ¿Qué estás compartiendo por internet? ¿Qué estás haciendo tú con la tecnología? ¿Estás sumando para que este evangelio llegue a todo el mundo? Escribe aquí en estos comentarios y di, Señor, yo me uno a la predicación a todo el mundo. Y lo puedes hacer utilizando el internet, lo puedes hacer utilizando el WhatsApp, enviando mensajes de esperanza, sermones de esperanza, estudios de la Biblia. Comparte esperanza, comparte este video, comparte clases de Biblia. Nosotros aquí compartimos material para difundir a todo el mundo que Jesús viene pronto y está explicado en las profecías bíblicas. Y es por eso que aquí está una gran cantidad de personas, somos una gran familia de diferentes países, de diferentes continentes, donde hay personas de habla hispana que están alcanzadas por el poder del Evangelio de Jesucristo, que va a diferentes rincones del mundo, gracias a estos medios que hoy día nosotros podemos tener y que podemos hacer uso para cumplir con la profecía que el libro de Apocalipsis lo señala. Proféticamente, este mensaje de parte de Dios ha de llegar a todo el mundo. Y es por eso que hoy tú puedes tomar esa decisión y decir, Señor, sí, yo quiero unirme a la predicación del Evangelio a todo el mundo. En este momento quiero hacer una oración especial por ti, que estás tomando la decisión de involucrarte en la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Un día, pronto, estaremos reunidos de diferentes partes del mundo, de diferentes naciones, sin distinción de color, de piel o de idioma, al lado de Jesucristo para adorarlo a Él. ¿Quieres tú unirte a este grupo de personas que predica la palabra de Dios? Entonces te invito a hacer una oración conmigo. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas a través de ella y porque podemos descubrir que tú tienes un plan con tu pueblo en medio de las naciones y es llevar el mensaje profético tanto de Daniel y de Apocalipsis para las personas que no te conocen. Oramos también por aquellas personas que escribieron aquí un motivo de oración para que tú puedas, Señor, suplir sus necesidades y responder sus oraciones conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú quieres que más personas puedan conocer de las profecías bíblicas, te invito a compartir este video y también a compartir las clases de Biblia que todos los jueves se estrenan en este canal. Los horarios aparecen aquí en pantalla para diferentes países en el mundo y tú también puedes unirte a estas clases de Biblia todos los jueves. Y si te perdiste una de estas clases y quieres ponerte al día o repasarlas, te dejo aquí toda la serie de estudios de la Biblia para que también las puedas compartir con otras personas. Y si tú deseas que otras personas puedan estudiar la Biblia conmigo, entonces solo tienes que compartirles estas clases. Conmigo nos vemos en un nuevo estudio de la Biblia.